Dice el capítulo 27, versículo 1 del libro de San Mateo: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, el Hijo de Dios, para entregarle a muerte, y lo llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de aquel tiempo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echar en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo que se compraron con estas monedas se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En nombre de Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una sola palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En el versículo 15 dice de la siguiente manera: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen el pueblo. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús muriera. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado y muerto. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y dándole echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una cuña en su mano derecha. Hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡sálvate! ¡Hey! ¡Sálvate, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban mucho más en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dejémoslo hasta ahí, ¿listo? Son bastantes versículos que pues lo leímos muy rápido. Quiero que veamos un pequeño resumen de toda esta historia, ¿cierto? Para que nos demos cuenta qué fue lo que nosotros hicimos con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios. O sea, qué fue lo que nuestros antepasados hicieron con nuestro Señor Jesucristo.
Recuerdan que yo ayer les mencioné a ustedes que Jesús estaba orando y los discípulos estaban durmiendo y que uno de los discípulos llamado Judas Iscariote estaba en el mismo momento cuando Jesús estaba orando, a la otra orilla estaba él conversando con los principales sacerdotes para negociarlo, y el mismo Judas le dijo a los principales sacerdotes: vea, denme tantas monedas de plata y yo les entrego al Señor Jesús. ¿Recuerdan que él recibió unas monedas para entregarlo? Que él fue y le dio un beso en la mejilla para que las personas se dieran cuenta quién era el maestro y lo capturaran y lo llevaran para crucificarlo. Bueno, esta es la segunda parte. En el versículo 27 dice: venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Mire, ustedes recuerdan que yo ayer les hablé también de las personas que decían de dónde venían las religiones. Todas las ramas de religiones, de dónde venían los pentecostales, los adventistas, los del movimiento, los testigos de Jehová, todas y cada una de estas religiones, incluyendo también esa religión satánica que les mencioné hace 3 días. Todas, absolutamente todas, sean religiones sanas o sean religiones torcidas, vienen de ahí mismo. O sea, ¿de dónde vienen los evangélicos? Es que dicen muchas personas, ¿cierto? Queriéndose ellos lavar las manos y diciendo: nosotros somos los primeros y nosotros somos los que vamos a ir al reino de Dios. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, amigos y amigas oyentes, es: si tú eres una persona muy mentirosa, ¿te gusta golpear a la mujer o a los vecinos? ¿Te gusta hacer cantidad de daños en este planeta Tierra y no ves al prójimo como a ti mismo, sino que siempre estás pensando en ti, en ti, en ti, y a los demás tú los echas fuera y les haces daño? La pregunta es: ¿tú crees que estando en esa condición que estás, sí entras al reino de Dios? O sea, uno tiene que ser muy, pero muy pobre de espíritu para no entender la respuesta más clara. Las personas que dicen: sí, yo me voy al cielo así como estoy, entonces usted no es muy inteligente. Y ya hay que pedirle a Dios para que le dé esa inteligencia a usted de darse cuenta de que así como está no puede entrar al reino de Dios. Así como estoy yo, no puedo entrar al reino de Dios. Ahora, volviendo al punto, estamos hablando, dice el versículo 27, capítulo 1: venida la mañana todos los principales, ¿qué? Principales sacerdotes. Los principales sacerdotes. ¿Recuerdan que les dije que de allá venía el evangelio de Dios? O sea, primero, escuche bien, antes de que viniera Jesús a armar el evangelio, porque el primer evangélico fue él, Jesús. Por eso se llaman los evangelios de Cristo Jesús. Antes de que Jesús viniese y naciera aquí como cualquier ser humano, existía ya la religión, lo que ustedes mencionan, católica romana. Eso viene desde hace muchos, pero muchos siglos atrás, incluyendo antes de la venida de Cristo Jesús. Desde allá viene. Y tienen mucha razón las personas que dicen que los evangélicos se desprenden de la Iglesia Católica. Tienen mucha razón, porque la Biblia le llama, en los versículos bíblicos la llaman la gran ramera. A la Iglesia Católica le llama la gran ramera. Les dejo una tarea y averigüen por qué se le llama a la Iglesia Católica la gran ramera. Ahora, resulta que en el tiempo cuando vino Jesús, esos principales sacerdotes sabían mucho de la palabra de Dios, y actualmente también, porque para uno convertirse en un sacerdote no es simplemente decir yo quiero ser sacerdote. Un sacerdote tiene que estudiar religión, tiene que estudiar teología y algo otros doctorados, no sé cuáles, pero tienen que ser muy preparados para llegar a ser sacerdotes. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 27 estamos leyendo de los principales, no de cualquier sacerdote. Dice: venida la mañana todos los principales, todos, absolutamente todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron de consejo ¿contra quién? A ver, contra Jesús, el Hijo de Dios, para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, al gobernador, para que lo crucificara, para que lo asesinara. Ahora, estos principales sacerdotes, quienes entregaron al Hijo de Dios y lo crucificaron, ellos de pronto dirían: pues nosotros dimos la orden, porque primero los principales sacerdotes fueron quienes dieron la orden para que fueran a capturarlo, ¿cierto? Y pagaron unas monedas para eso. Segundo, al día siguiente lo están enviando a Poncio Pilato para que lo asesinen. Ellos simplemente están dando órdenes. Los principales sacerdotes solamente dan órdenes. Entonces, ¿quién asesinaba a Jesús? Resulta que cuando lo llevaron a Poncio Pilato,
Poncio Pilato sabía que él, al dar la orden, él se convertiría en un asesino. Él es muy inteligente. Entonces se lavó las manos y él dijo: que caiga la sangre de este justo en ustedes, o sea, en el pueblo. Yo me lavo las manos. Entonces por eso él les dijo: tomen la decisión ustedes. Oiga, pueblo, escúchenme. Tomen ustedes la decisión. ¿Ustedes quieren que salvemos a Jesús o quieren que salvemos a Barrabás? ¿A cuál de los dos quieren que salvemos? Tomen la decisión ustedes y en ustedes caiga la sangre de este justo si ustedes quieren. Entonces dice la palabra de Dios, mire, aquí en el versículo 3 dice: entonces Judas, el que había entregado a Jesús, se arrepintió, a última hora se arrepintió. Arrepentido, entrega entonces las 30, escuche bien, 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Ellos fueron los que iniciaron todo. Ellos fueron los causantes de la muerte del Hijo de Dios. Entregó las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Daban la religión, escuchen, los que estaban en la religión. Ellos, nuestros antepasados, fueron los causantes del asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no paró el cuento, porque es que después de que Jesús resucitó, escuchen bien, ellos, los ancianos y los sacerdotes, querían callar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A toda costa perseguían a los discípulos de Jesús y los estaban mandando a callar y les estaban diciendo: vea, ustedes no pueden decir que ese Señor resucitó, porque si usted abre la boca lo matamos. Los mandamos a fusilar en este tiempo. Los sacerdotes y los ancianos estaban haciendo lo posible por callar que el Hijo de Dios había venido al planeta Tierra, que ellos lo habían asesinado, pero que no pudieron con él porque al tercer día resucitó. A toda costa querían callarlos. Y si ustedes leen la historia de los principales sacerdotes de la Iglesia Romana Católica desde los principios, se va a dar cuenta que no solamente ese daño tan grande de crucificar a nuestro Señor Jesucristo lo hicieron, sino que más adelante, después de que Cristo ya había resucitado y los siervos de nuestro Señor Jesucristo anduvieron por todos los países predicando la palabra de Dios, ellos los mandaron a asesinar a ellos. Ellos eran perseguidos, asesinaban a cada cristiano y evangélico que encontraban por ahí. Los masacraban de una manera tan impresionante que usted queda con los pelos de punta. Los principales sacerdotes años más adelante sacaron una ley llamada la Santa Inquisición, y es tan terrible que cómo es posible que le llamen la Santa Inquisición a algo tan bárbaro, que era tomar a los cristianos evangélicos, ponerlos en una estaca, amarrarlos y quemarlos vivos, y a eso le llamaban la Santa Inquisición. ¿Y sabe de dónde viene esa ley? De la Iglesia Romana Católica. La Santa Inquisición fue una crueldad tan pero tan terrible, donde las personas morían en una estaca y los quemaban vivos. Entre a Google y escriba usted ahí qué hacían en la dichosa Santa Inquisición y se van a dar cuenta. ¿Y quién fue el que ordenó eso? Ellos mismos, los principales sacerdotes, que ya no se llamaban los principales sacerdotes porque les estoy hablando de muchos años después de la crucifixión de Cristo. Les estoy hablando de hace algún tiempo muy poco para nosotros. Son secretos que muchos no conocemos, pero que es necesario darlos a conocer para que se den cuenta de la clase de persona que somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo es posible que asesinemos al Hijo de Dios de esa manera? ¿Cómo es posible que prefiramos a un ladrón, a un asesino como Barrabás y decir suelten a Barrabás y maten a Jesús, que era un justo? Pero eso tenía que cumplirse, ¿cierto? Versículo 4 dice: diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos, escuchen bien, los principales sacerdotes y los ancianos decían: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ya recibiste las monedas, ya nos entregaste a tu maestro, allá tú. Si lloras, si clamas, si te paras de cabeza, allá tú. Nosotros ya te pagamos y tú eras qué haces con ese dinero. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No aguantó. Judas Iscariote no aguantó el sufrimiento, el dolor de haber entregado a una persona justa y al enterarse de lo que iban a hacer con él.
escupirlo, azotarlo, quitarles la sangre, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, dice que ya no botaba sangre, sino que botaba goticas de agua ya por el costado, por las heridas que le causaron a él. Todos los azotes que le daban a Jesús, esa herramienta que usaban para darle los azotes, tenían unas cosas en la punta que eran como un cuchillo, y cada que le daban un azote, pues se le enterraba eso en la piel, en la carne, y pues obviamente botaba sangre, y le dieron una cantidad de azotes impresionantes que cuando ya llegó a la cruz del Calvario, él ya no tenía sangre. Es increíble, ¿cierto? Todo el padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, la humanidad, solamente por darnos esa oportunidad de entrar al reino de Dios, a la vida eterna, y disfrutar la vida eterna con Él. Versículo 6 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. En otras palabras, estos principales sacerdotes solamente hacían lo que a ellos les convenía y lo que ellos pensaban que era verdad. O sea, crucificar a un justo, asesinar al Hijo de Dios, para ellos estaba bien. Pero meter este dinero que ellos le habían dado a Judas, ellos estaban pensándolo. No es lícito, decían, echarlas en el tesoro de las ofrendas. Es raro, ¿no? Como somos nosotros los humanos. Porque es precio de sangre. Un sacerdote, escuchen bien, un principal sacerdote mandando a matar al Hijo de Dios. Uno no, todos los principales sacerdotes. Y en la guerra, escuchen bien, este es un dato muy importante que ustedes tienen que conocer. Vea, cuando se arma una guerra, han habido varias guerras mundiales, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Resulta que el Ejército Nacional, pues obviamente comandan un grupo de muchas personas, muchos hombres, entrenados para la batalla. Entonces el Ejército Nacional va a donde el obispo o donde el sacerdote de ahí digamos de aquí de Colombia, ¿cierto? El que manda a los sacerdotes de acá de Colombia. Entonces va el sacerdote y habla con el que manda acá en Colombia, los sacerdotes, el comandante del Ejército Nacional. Como se están preparando para la guerra, porque hay una guerra mundial, y los de China también están preparándose, ¿cierto? Resulta que los de acá de Colombia hablan con el principal sacerdote y entonces le dicen: ay, es que nos vamos a guerra, usted ya sabe que estamos en guerra, entonces yo quiero que por favor me bendiga. Yo quiero que bendiga a mi ejército porque nosotros tenemos que ganar la guerra. Vamos a pelear contra China. Y el sacerdote llega y dice: toma la agüita bendita. Toma la agüita bendita y los bendigo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, los bendigo y les echa agüita y de todo. Y vamos a ganar la guerra. Él defiende su pueblo llamado Colombia, ¿cierto? Y allá en China hay otro sacerdote principal de allá de China, obviamente, que también está haciendo lo mismo con el ejército de China. Y él viene y dice: los bendigo en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios, y vamos a ganar la guerra. Y entonces yo me pregunto y digo: pero qué casualidad o qué ignorancia, ¿cierto? O sea, qué ignorancia tan grande la de nosotros los seres humanos. La palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros nos estamos preparando para matar a una nación completa, ¿cierto? Porque estamos en la guerra, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo, como líder de nuestro Padre Celestial o del Hijo de nuestro Señor Jehová, de Jesucristo, como un líder, como una persona que encabeza la palabra de Dios, yo no puedo bendecir al ejército y decirle: tranquilos, vayan, que Dios va a estar con usted. Porque Dios no quiere la guerra para nada. Dios no quiere la guerra en ningún momento. Dios solamente quiere paz, Él es amor. Entonces yo, como líder, no puedo decirles: Dios está con ustedes y vamos a acabar con ese país, vamos a destruir a ese país. Y nosotros todos contentos, o sea, vamos a asesinar a millones y millones de personas, y después de que los asesinemos vamos a hacer fiesta porque nosotros somos los que ganamos. Eso no se hace, jamás. Pero entre usted a Google y escriba ahí quiénes estuvieron en las guerras mundiales. ¿Qué sacerdote estuvo en las guerras mundiales? Si se da cuenta. Los principales sacerdotes estaban ahí, al frente del cañón, bendiciendo a sus pueblos y bendiciendo esas armas, porque es que ellos no estaban bendiciendo a los soldados, no, ellos bendecían las armas. Bendigo estas armas y es que vamos a ganar la batalla, vamos a ganar la guerra. Y después se mandaron a todos los ejércitos a asesinarse unos contra otros. Eso no es de Dios. Asesinar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en principal, eso no viene de parte de Dios. Ellos tenían que considerar y decir:
no, Él es justo. Es que los principales sacerdotes, ellos conocían que Jesús no había cometido ningún error, no había cometido pecado. Mas sin embargo, ellos alertaban a los pueblos y les decían, digan, o sea, ellos estaban persuadiendo a toda esa multitud que había al frente de Poncio Pilato y les decían, digan que maten a Jesús, que crucifiquen a Jesús, que crucifiquen. Incluso los principales sacerdotes les pagaron a unas personas para que gritaran a voz en cuello y dijeran, crucifiquen a Jesús. Resulta que cuando hay una multitud grande y las primeras 10 personas empiezan a gritar crucifiquen a Jesús, estas como que contaminan al resto de las demás personas y empiezan también a gritar lo mismo. Y claro, esas personas que empezaron a armar el alboroto de que crucificaran a Jesús, pues persuadieron a otras personas y esas otras personas empezaron a decir que crucifiquen a Jesús y que liberen a Barrabás. Todo esto fue un complot, todo esto fue algo arreglado por los principales sacerdotes hasta que llegaron al punto de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es terrible. Versículo 11, Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo estás diciendo. Versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar un preso, el que quisiesen soltar el pueblo, y tenían entonces un preso llamado Barrabás y también tenían a Jesús. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Porque él sabía que por envidia le habían entregado. O sea, ¿quién sentía envidia? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Ustedes saben quién? Los principales sacerdotes entregaron a Jesús. ¿Sabe por qué? Por envidia. Versículo 18 dice, por envidia lo habían entregado. Un siervo de Dios no tiene por qué sentir envidia. O si la siente, pues sencillo, se la traga y que no salga. Así de sencillo. Porque nosotros somos seres humanos y por lo tanto somos imperfectos. Si sentimos envidia, listo, no importa, siéntala, pero no deje que salga. Pero ¿qué hicieron ellos los principales sacerdotes? Por envidia lo entregaron y le dijeron que lo mataran. Ahora, ¿por qué ellos sentían envidia de Jesús? Es muy sencillo. Hay un versículo bíblico en los libros de los Romanos, creo, donde habla que el apóstol Pablo fue a predicar la palabra de Dios en una zona donde creían mucho en los santos y en las estatuas de fundición. Creían mucho en esto y la gente estaba pues empoderada con esto. Entonces el apóstol Pablo fue y les empezó a enseñar que eso no estaba bien, o sea, arrodillarse delante de una estatua de fundición no estaba bien, que porque Jehová era un espíritu y que a Jehová no le gustaba eso, que las personas se inclinaran delante de una estatua de fundición. Y el apóstol Pablo empezó a persuadir a muchas personas de tal manera que las personas que construían o que hacían esas estatuas de fundición empezaron a hablar entre ellas, y es bíblico. Entre ellos se decían, wow, escucho que ha venido un hombre acá a predicar que a inclinarse delante de las estatuas de fundición es malo, y hay muchas personas que ya lo están siguiendo. Se reunieron entre todos los que tenían ese negocito de hacer estatuas de fundición, ¿cierto? Porque la persona que hace las estatuas de fundición no las hace porque simplemente por hacerlas. Ellos las hacen es para venderlas, ese es un negocio de ellos. En ese tiempo, cuando Pablo estaba predicando en la Biblia, que usted va a encontrar eso en el libro de Romanos, entonces usted encuentra que estas personas que hacían las estatuas de fundición se reunieron entre ellas y decían, ¿qué vamos a hacer? Nuestro negocio se está acabando. Ellos se reunieron porque miraban que las personas ya no estaban comprando las estatuas de fundición y su empresa estaba cada vez menguando más. Iban a llegar a la quiebra, porque si Pablo de Tarso convencía a todas esas personas de esa zona de que no se inclinaran más a las estatuas de fundición, ya no les iban a seguir comprando más estatuas, ni estatuillas, ni nada de eso. Entonces ellos, reunidos incluso con los principales también de esa zona, se reunieron y tomaron una decisión: hay que acabar con ese Pablo. Y así lo hicieron. Entonces un día lo cogieron, lo tomaron y le dieron palo, garrote, piedra, de todo un poquito, y casi que lo matan al apóstol Pablo. Casi que lo asesinan por esa misma situación. Ahora, ¿cuál era el negocio que tenían los principales sacerdotes en aquel tiempo? Lo mismo, algo similar. Los principales sacerdotes, ellos no hacían sino enriquecerse y tomar sus dineros de las personas, engañando a las personas para ellos poder vestirse bien y para poder estar bien bonitos, tal como lo mencionan actualmente con los pastores evangélicos de algunas iglesias. Si han escuchado esas palabras que muchos pastores de las iglesias
¿Predican solamente por lucrarse a ellos? Eso no solamente pasa en la iglesia católica, eso pasa también en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Pero la palabra de Dios nos indica y nos confirma a nosotros que nosotros no tenemos que ver los defectos de las demás personas, sino que tenemos que ver es lo que nosotros queremos ser con nuestra vida y enseñarle a los demás que hagan las cosas bien. De tal manera que no importa lo que ellos estén haciendo, si ellos te predican la palabra de Dios, acepta la palabra de Dios, más no aceptes lo que ellos están haciendo. O sea, no aprendas lo que ellos son, aprende lo que la palabra de Dios te enseña. Porque si usted está buscando entrar a una iglesia que sea perfecta, no la va a encontrar. Todas las misiones y congregaciones que existan en el mundo van a tener su error, sus errores. No hay ninguna perfecta. Todas son mentirosas, todas hablan mentiras. Ahora, ¿por qué les digo que hablan mentiras? Porque todas creen tener la verdad cuando realmente no la tienen. Y ellos están firmes en lo que enseñan y están firmes y dicen yo tengo la verdad. Y realmente no se han dejado enseñar de nuestro Padre Celestial. Toman la Biblia, la leen por encima y ya, ellos dicen ya basta con esto. Y se creen que son los verdaderos. Y con esto no estoy queriendo decir que no haya una, porque yo tampoco soy Dios para saber si hay una que realmente esté predicando la verdad. Puede existir una o dos o tres, no sé. Solamente Dios lo sabe. Lo único que yo sí les puedo decir a ustedes, mis amigos oyentes, es que usted no va a encontrar una iglesia o una congregación o una misión perfecta en ninguna parte del mundo. Así es que usted tiene que escuchar la palabra de Dios donde usted está. Lea la Biblia, compare la Biblia con lo que el pastor le dice. Si él está en un error con lo que usted está leyendo ahí en la Biblia, entonces no acepte eso. Porque todos somos conscientes y todos tenemos el conocimiento que es lo bueno y que